Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Loesa Justiniano. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Campeche, de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. Mi carrera o mi licenciatura es químico farmacéutico biólogo y me gustaría en esta ocasión hacer una presentación para la materia de inmunología aplicada, que en este caso es inmunoterapia. Primero que nada vamos a partir desde lo más básico, de lo más general hasta lo más particular. Ahora, para comprender un poquito más parte de los conceptos básicos de la inmunoterapia, podemos decir que la inmunoterapia es un tipo de tratamiento para el cáncer que mejora la capacidad del sistema inmunitario para combatir este mismo cáncer. También se puede decir que la inmunoterapia funciona comprendiendo tratamientos que funcionan de distintas maneras. Algunas de estas maneras son reforzar el sistema inmunitario del cuerpo. Otras funciones también son ayudar a entrenar el sistema inmunitario para que pueda atacar de manera más selectiva a las células cancerosas. Para entrar un poquito en contexto con esto, vamos a recordar lo que es el sistema inmunitario natural como forma de repaso. El sistema inmunitario es nuestra principal defensa en el cuerpo contra lo que son infecciones, enfermedades y entre ellas incluyendo el cáncer, como ya lo habíamos mencionado. Este sistema inmunitario se forma de una red muy compleja de células, moléculas, órganos y tejidos linfoides. Todos estos órganos y tejidos trabajan de manera conjunta para defender a nuestro cuerpo contra los microorganismos, en este caso ya sabemos bacterias, virus, hongos y también células cancerosas. El sistema inmunitario, para poder defender todo esto, debe ser capaz de distinguir las células que naturalmente pertenecen al cuerpo, o sea, las propias, de las que son extrañas, que conocemos como no propias. Los antígenos son sustancias que el sistema inmunitario reconoce como tóxicas y estimulan una respuesta inmunitaria. Explicándolo mejor, son organismos que no son propios del cuerpo. El antígeno, de hecho, puede ser una sustancia del medio ambiente, como por ejemplo la bacteria, el virus, el polen, o incluso este tipo de antígeno se puede formar dentro del cuerpo, como habíamos dicho, en forma de una célula cancerosa. Una vez que el sistema inmunitario se dé cuenta de una presencia extraña en el cuerpo, va a hacer uso de todas las células que participan en esta ocasión, que para combatir las infecciones, los que participan son los glóbulos blancos, que en este caso también los vamos a llamar linfocitos, y pues de los linfocitos existen tres tipos principales, que son los linfocitos B, los linfocitos T y las células asesinas naturales, las NK. Los linfocitos B producen anticuerpos que reconocen y se dirigen a los antígenos. Los B, por contrario, se encuentran en la médula ósea y en otras partes del sistema linfático. Los linfocitos T cumplen varias funciones. Ayudan a los linfocitos B a producir a los anticuerpos, reconocen y luchan contra los microbios invasores y matan las células invasoras o afectadas que están en el cuerpo. En el sistema inmunitario, las primeras combatientes del cáncer son las células T. Las células asesinas naturales, en este caso las células NK, también atacan a las células. Como ya conocemos, la capacidad del sistema inmune es reconocer a lo propio y a lo no propio. Tiene la capacidad de reconocer y destruir células anormales que no sean propios del sistema, pero a veces ni siquiera en casos de un sistema inmunitario sano se puede evitar formarse un cáncer. Algunas células cancerosas pueden desarrollarse y pues prosperar incluso en presencia de un sistema inmune sano.
Como sabemos, el cáncer es una enfermedad autoinmune y en las enfermedades autoinmunes la característica más común es que las células se atacan a sí mismas haciendo un daño en el sistema inmunitario. Para estos casos, la inmunoterapia activa ha sido de una muy grande efectividad en lo que es desarrollo de la inmunidad protectiva frente a lo que son agentes patógenos o agentes externos que están implicados en la producción de las enfermedades infecciosas agudas autolimitadas, que pueden resolverse de manera favorable en no pocas ocasiones. Y estas de alguna manera pues se van a encargar de dejar memoria inmunitaria, ya sea a mayor duración o en menor duración. Sin embargo, puede suceder que la inmunoterapia efectiva de enfermedades crónicas, donde entran las partículas infecciosas, las autoinmunes y obviamente del que estábamos hablando más objetivamente, que es el cáncer, se requiere para ello una selección más apropiada de blancos moleculares para todos niveles de respuestas inmunes. Se conocen numerosas vías que pueden hacer posible la manipulación del sistema inmune. El objetivo está más o menos encaminado a inducir lo que es inmunosupresión, al cual se le conoce como el debilitamiento del sistema inmunitario y de la capacidad de combatir infecciones y enfermedades. O por el contrario, generar células T reguladoras, a estimular la inmunidad protectiva frente a los organismos patógenos o a el desencadenamiento de la inmunidad antitumoral. Lo más importante de todo esto es que la inmunoterapia puede agruparse o se puede dividir en 3 grandes categorías o las 3 más importantes. Pero antes de adentrarnos un poco más a lo que son estas por separado, me gustaría tomar un poco en cuenta lo que son las generalidades de la inmunoterapia. Algo muy importante de la inmunoterapia es sus enfoques terapéuticos, que a fin de interferir con respuestas inmunes autorreactivas y aloreactivas, tienen muchos puntos característicos como interferencia de la respuesta inmune en forma global, reducción de la inflamación y daño tisular asociado, como ya pueden ser drogas citotóxicas, derivados fúngicos, bacterianos, inmunosupresores y antiinflamatorios. El bloqueo funcional de las moléculas implicadas en la RI mediante anticuerpos y moléculas solubles con especificidad hasta distintos blancos moleculares. La eliminación o la depuración de los anticuerpos circulantes en aquellas patologías donde el daño se media o está mediado por anticuerpos. La restauración de la tolerancia para los autoantígenos más relevantes, sobre todo en los de etapa experimental. Inmunomodulación de anticuerpos antibiotípicos, inmunomodulación con citoquinas, que en este caso es IFN-beta. Ahora, ya que observamos que hay un número elevado de estrategias terapéuticas que están orientadas a la respuesta inmune autorreactiva y aloreactiva, es ahora preciso enfocarnos en las categorías. En este caso, el primer punto o la primera categoría sería intervención de la respuesta inmune e inmunomodulación terapéutica. Dentro de este tema derivan otros más, los cuales voy a mencionar los más importantes, que es la inmunosupresión, los glucocorticoides, las drogas citotóxicas, inmunomodulación con citoquinas, para llegar al segundo subtema, que es la inmunoestimulación. Para finalizar el primer tema con los tipos de inmunoterapia antitumoral. En la
inmunosupresión terapéutica se puede dar en determinadas patologías, ya sea trasplantes, enfermedades de autoinmunidad y alergias. En ocasiones, la inmunosupresión terapéutica inducida puede generar infecciones oportunistas, que son la principal causa de lo que es la morbilidad y la mortalidad. Frecuentemente podemos observar en este caso infecciones micóticas, virales, particular como Epstein-Barr y una patología llamada citomegalovirus. En ocasiones, pues lo que participa o lo que se presentan son los linfomas B, y aunque parezca extraño, también las enfermedades autoinmunes. Las estrategias terapéuticas aplicadas en este caso han posibilitado el desarrollo de diferentes alternativas, como la inactivación, el bloqueo o la interferencia de mecanismos efectores implicados en patologías autoinmunes. Algo que mencionar sobre esto serían las enfermedades mediadas por Th1, en este caso esclerosis múltiple, diabetes mellitus tipo 1, enfermedad de Crohn, reacción de injerto contra el huésped, psoriasis probable y enfermedades también mediadas por Th2, que en este caso son la atopía, el síndrome de hipereosinofilia, lupus eritematoso sistémico probable, esclerosis sistémica también. Ahora toca hablar de manera breve sobre los glucocorticoides. Los glucocorticoides o los corticosteroides representan un enfoque terapéutico que tradicionalmente se orienta a la producción de inmunosupresión. Existen en 4 niveles de acción para las hormonas, en este caso participantes, que son las corticosteroides. El primer nivel es que producen destrucción de ciertas células T, particularmente los timocitos inmaduros, que inducen apoptosis por activación de endonucleasas. El segundo nivel es el nivel de acción de los glucocorticoides, el cual se debe a la capacidad de interferir sobre la expresión y la secreción de citoquinas. El tratamiento con glucocorticoides puede inhibir la síntesis de IL-1, IL-6, TNF en los fagocitos mononucleares. Los corticoides tienen la capacidad de regular un amplio número de genes igual. En otros casos también podemos decir que los que ya habíamos mencionado pueden desencadenar diabetes, otras afecciones como adelgazamiento de la piel, aumento de peso y pérdida de masa ósea. El tercer nivel en este caso es que reduce la inflamación mediada por metabolitos de ciclooxigenasa y lipoxigenasa. La cuarta y última es la reducción de la extravasación de leucocitos inflamatorios por disminución de la expresión de moléculas de adhesión. Como única o última explicación a este tema es que podemos decir de las hormonas glucocorticoideas se utilizan mayormente como agentes terapéuticos en tratamiento de enfermedades inflamatorias agudas o crónicas, en casos de trasplante de órganos y terapéuticas como... Ahora llegó el turno de las drogas citotóxicas. En este caso, los inmunosupresores citotóxicos clásicos como el metotrexato, la ciclofosfamida y la azatioprina actúan a nivel de síntesis de DNA. Las drogas citotóxicas interfieren en la síntesis de ADN y ejercen su acción esencialmente en las células que tienen un elevado poder replicativo. Estas en un principio se utilizaron de forma terapéutica contra el cáncer y pues después de esto se extendió su uso de forma rápida en diferentes áreas,
incluyendo la de trasplante y las enfermedades autoinmunes, ya que tiene efecto inmunosupresor. La utilidad de las drogas es reducida debido a que tienen una citotoxicidad muy intensa, ya que los efectos asociados a uno de estos compuestos pueden incluir una disminución de respuesta inmune y lesión en epitelio intestinal, y sobre todo puede dar otro tipo de adversiones como la caída del cabello. Antes de pasar a lo próximo, un tema que me gustaría añadir es que en uno de los subtemas de lo que es la primera categoría, hay un subtema el cual trata de los anticuerpos policlonales y anticuerpos monoclonales contra Pitopes pan-T. Los anticuerpos que tienen especificidad hacia lo que son las moléculas de superficie que interfieren con la funcionalidad de las células inmunes se pueden utilizar como estrategia terapéutica de las enfermedades autoinmunes, trasplante y la inmunoterapia contra el cáncer. Inicialmente, las que son enfermedades inmunomediadas de origen T eran tratadas por deleción terapéutica de los clones específicos, normalmente mediante anticuerpos dirigidos contra las moléculas de superficie que se obtenían a partir de la inmunización de animales con los linfocitos T enteros. Un ejemplo muy característico de un mecanismo del que acabamos de hablar sería el de la imagen o el de este esquema, que son mecanismos moleculares de inhibición terapéutica de la calcineurina, en donde la activación linfocitaria T se induce por el péptido asociado a la MHC, en donde existen señales de activación del complejo CD3 que causan la elevación de los niveles del calcio intracelular e inducen la síntesis del factor nuclear de las células T activadas. La elevación del calcio causa la activación o que se active la calmodulina, una proteína ligadora que se encarga de formar el complejo con la calcineurina, una fosfatasa calciodependiente, la cual se regula por las calmodulinas. El complejo calmodulina-calcio-calcineurina se encuentra normalmente implicado en la desfosforilación de la subunidad citoplasmática del NFAT, que es translocado a el núcleo. La subunidad nuclear neosintetizada forma un complejo que va a desencadenar o va a provocar lo que es la transcripción de numerosas citoquinas, que en este caso son la TNF, la IL2, IL3 y IL4. Todo este proceso se puede notar mucho mejor en el esquema, ya casi más cerca de finalizar con la categoría 1. Sigue la inmunomodulación con citoquinas. Las citoquinas, como ya lo conocemos, son producidas por ingeniería genética y su disponibilidad ha permitido de alguna manera los estudios terapéuticos. Son particularmente aptas para la clonación, ya que las citoquinas, como ya las conocemos, también tienen bajo peso molecular. Mayormente se utilizan en inmunoestimulación. Uno de estos ejemplos sería el interferón beta, que inhibe la coestimulación y activación linfocitaria. Ayuda a inhibir la expresión del MHC2 inducida por IFN. Modula la expresión de moléculas coestimuladoras a nivel de células dendríticas. Modula las citoquinas pro y antiinflamatorias. El ARN, en este caso de IL10 e IL4, IL12, TNF-alfa,
y disminuye la migración linfocitaria T aberrante. Ayuda a inhibir la expresión del ARNM, o sea, el ARN mensajero. Reduce la secreción estimulada inducida por IL-2. Reduce citoquinas proinflamatorias, en este caso TNF-alfa y IL-1. Como tema final, la inmunoestimulación permite la restitución terapéutica de la respuesta inmune en pacientes que presentan inmunodeficiencias y desarrollos de moléculas efectoras frente a tumores. Aquí también, como parte de la inmunoterapia, he presentado un esquema en donde se exponen los enfoques terapéuticos que se orientan al bloqueo, la supresión e interferencia de señales implicadas en las activaciones de diferenciación y migración de células dendríticas. 4 ejemplos de modulación terapéutica de las células dendríticas. Uno de estos es el agente BX471, que compite con el receptor CCR1, lo cual interfiere con la maduración de las células dendríticas. Ejemplo número 2. Los anticuerpos bloqueantes de ciertas quimiosinas también pueden bloquear la maduración. Ejemplo 3. La aspirina interfiere con varios eventos implicados en la activación que incluyen disminución de la unión de NF-κ-beta, el ADN, reducción de la expresión de complejo principal de histocompatibilidad 2, reducida liberación de IL-12 y la expresión de la molécula coestimuladora B7 o beta 7. Y el último ejemplo, el número 4, es la introducción de vectores virales con el gen DIL10, que produce efectos similares. La liberación sostenida de IL-10 interfiere con lo que es la progresión de la maduración de la célula dendrítica. ¿Cómo se ve? Como parte también de la inmunoterapia, podemos decir que existen métodos convencionales para el tratamiento contra el cáncer, que son las cirugías, las quimioterapias, las radioterapias, las cuales se pueden complementar con inmunoterapia. Realmente actualmente la inmunoterapia solo se utiliza con el fin de eliminar las células residuales del cáncer, ya que la inmunoterapia comprende la utilización de elementos constitutivos del sistema inmune, anticuerpos, citoquinas, etc. Esto con el propósito o el objetivo de controlar o de destruir distintos tipos de neoplasias. Ahora, otro tema del que me gustaría platicarles es los tipos de inmunoterapia antitumoral. Entre estos tipos se encuentra la antitumoral activa, la cual es el punto de partida de la inmunoterapia para la existencia de diferencia antigénica entre las células tumorales y las normales. La inmunoterapia activa específica, el cual es el uso de preparados de antígenos tumorales o de células que están irradiadas con o sin adyuvantes destinados a elaboración de vacunas que tienen resultados que son normalmente poco efectivos. La representación clara de estos tipos se da en la siguiente imagen, en el cual las células tumorales a las cuales se les introducen genes codificantes para citoquinas mejoran la respuesta inmune cuando son introducidas en el organismo que presenta el tumor. Primero se desarrollan vacunas a partir de células tumorales que son obtenidas de un tumor primitivo, ya que se obtienen estas células e irradiadas, se les transfieren lo que son muchas variedades de genes de citoquinas. A partir de esto ya podemos obtener respuestas sistémicas contra las células transfectadas.
el tumor primitivo o ambos en este caso. La terapia genética desarrollada a partir de los genes de citoquinas probablemente constituye una herramienta complementaria de lo que es la terapia convencional basada en las cirugías, las quimioterapias y las radioterapias. Las células transfectadas van a cumplir con la tarea de activar células inmunes competentes. Actualmente hoy en día pues se van descubriendo diferentes protocolos basados en introducciones de genes en citoquinas para el ADN genómico de lo que son las células tumorales. Algunas citoquinas potencialmente útiles o que potencialmente se usan en el desarrollo de estos protocolos ya descubiertos son el IL-2, la IL-3, la IL-4, la 6, 7 y la 12. También se puede apreciar la inmunoterapia activa inespecífica, la cual es la aplicación de mecanismos inmunitarios en específico o en inespecífico, ya que en esta hay una particularidad en la BCG, la cual es la capacidad de concentrar un gran número de macrófagos en el lugar de vacunación. Otro enfoque terapéutico inespecífico consiste en la suministración de sustancias que van a aumentar la respuesta inmune. En este caso, el interferón puede estimular macrófagos, células NK y puede inhibir el crecimiento tumoral. Acto seguido comenzaremos con con la segunda categoría dentro de la inmunoterapia, la cual es la inmunoterapia preventiva. Cuando estábamos hablando de inmunidad, en este caso vamos a partir de inmunidad protectiva, la cual puede obtenerse a través de diversas estrategias diseñadas por el hombre. Ciertas de las propiedades del sistema inmune adaptativo, como lo es la memoria y la especificidad, han sido utilizadas dentro de la vacunación. El principio de la inmunización artificial consiste en la administración de un organismo considerado patógeno, el cual preserva su antigenicidad y al mismo tiempo no resulta riesgoso para la salud. La inmunización activa específica se obtiene por la administración del antígeno solo o con el adyuvante, produciéndose un perfil de producción de inmunoglobulinas. En este esquema se representa de forma esquemática los protocolos para la obtención de las células linfoideas con actividades antitumorales. Las células LAK, que también las conocemos como células NK, se van a obtener a través del tratamiento con interleucina 2, a partir de linfocitos T que se derivan o se obtienen a través de las muestras de sangre del paciente. Esta ilustración muestra cómo la utilización de los linfocitos infiltrantes del tumor se presentan con mayor especificidad teórica antitumoral, los cuales pueden inducir selectivamente la remisión luego de ser tratados in vitro. Aquí en el esquema vemos la parte del tumor hepático, la parte de obtención de linfocitos de la sangre del paciente, la expansión en cultivos in vitro en presencia de la interleucina 2 durante lo que son 3 días para formar los linfocitos circulantes de las células NK. También se ve la preparación de una suspensión celular con los linfocitos infiltrantes del tumor. Se incuba con IL-2 o interleucina 2 para expandirse in vitro después de 30 días de incubación, lo cual obtiene linfocitos T y L, los cuales son linfocitos Tumor Infiltrating Lymphocyte. En estas flechas se representan las administraciones de las células, en este caso NK, y la de las TIL.
lo cual va a llevarnos a la mejor. Bueno, y con esto terminamos la presentación de hoy. Espero que haya sido completamente de su agrado. Me despido, muy buenas noches.